comentar cómo se encuentra en el momento. Muy buenas tardes, Celia. Agradecerle a usted por esta entrevista y saludarles a todos los que nos ven, ¿no? A través de su medio de comunicación, ¿no? Muy importante y que ya está pues en todas las casas. Gracias a su esfuerzo, Eli, muy amable por eso, que es importante el esfuerzo que hace la empresa privada para llegar a todos los sectores y por eso quiero agradecer a su trabajo, trabajo responsable, trabajo informativo, que es lo que necesita la ciudadanía, ¿no? Y abordando el tema que usted lo acaba de exponer, sí, da mucha pena, fuimos noticia nacional e internacional por estos temas. Yo siempre en algún otro medio de comunicación decía, no sobre este tema, sino sobre algún otro tema. Decía que Morona Santiago, el Cantón Morona, a veces es conocida por temas no tan positivos, sino más bien negativos que nos hacen famosos. Ojalá algún día podamos ser conocidos por temas buenos, por propuestas buenas, por temas positivos, por temas innovadores, y sería un orgullo para todos, pero lamentablemente estamos en el ojo del huracán, caemos en una, pasamos a otra, no es de hace mucho tiempo que muchos niños del sector Taisha mismo fallecieron por leptospirosis. Inicialmente no se sabía el diagnóstico, que después se hizo la patología y pues encontraron que era leptospirosis, enfermedades inmunoprevenibles y que por falta de algunos factores, pues evidentemente llegó a las consecuencias que es el fallecimiento de los niños, que es una pena para todos, absolutamente. En este último caso, no quisiéramos echar culpables a nadie, no queremos señalar culpables a ninguna persona, ni peor a los padres de familia por estos temas, pero hay muchos factores, creo yo, que intervienen para que un paciente salga bien o un paciente salga mal, un paciente se recupere o un paciente fallezca. Entonces son muchos los factores. Y el primer factor es en la casa, así que vaya mi llamado de comedimiento a los familiares de los pacientes, sobre todo en lugares alejados de nuestra ciudad, en los sectores alejados del Cantón Morona, porque en Macas está la cabecera cantonal y hay el Hospital General de Macas, que es el que soluciona muchos conflictos. Entonces, el familiar del paciente, tiene que acudir muy pronto cuando sienta sintomatología que no pueda controlar en la casa, acudir al subcentro de salud o al centro de salud más cercano o al hospital más cercano. Entonces, uno de los factores muy importantes para la recuperación de un enfermo es el pronto acudimiento a un centro de salud o a un profesional. En muchas ocasiones decimos una gripecita nomás es, una tos nomás es, una fiebre nomás es, y dejamos pasar los días y a veces eso empeora. En el caso de las infecciones respiratorias terminan siendo neumonía y eso ya es muy complicado. Es decir, cuando ya acuden luego de 4, 5, 6 días de estar en la casa o estar con algún procedimiento tradicional, entre comillas, acuden ya a los 5 o 6 días y ese es un factor muy indispensable en la recuperación. Entonces, si el paciente está muy complicado, va a ser muy difícil recuperarlo fácilmente. Es más, se necesitan mucho más recursos económicos, se necesita mucha más medicina, se necesita mucho más tiempo de recuperación. Entonces, mi primer llamado es a este factor en la casa. Si tenemos un paciente que ya en un día no se da la fiebre, en el segundo día no se da la fiebre y empieza una tos, en el caso de las respiratorias, por favor, enseguida acudir. Igual de las otras enfermedades muy frecuentes, las picaduras del alacrán, las mordeduras de serpiente, que en Morona Santiago pues, son muy frecuentes. Entonces, derivarlos a tiempo al médico y el médico que haga su buen trabajo. El otro factor que es importante también es el lugar donde es recibido, ya sea centro de salud, subcentro de salud o hospital en este caso. Desafortunadamente, hay dos factores, no desafortunadamente, digamos que hay dos factores muy importantes. Es el personal técnico, el humano, es decir, el médico, la enfermera, el laboratorio, los paramédicos que están en el hospital, la gente que recibe en el hospital, o sea, la parte humana y también la parte de insumos, que es muy importante, donde están los instrumentos, donde están la medicina, donde están los factores de exámenes que permiten diagnosticar más rápidamente. Entonces, no es ahora, no es ahora, yo creo que es por etapas. En algunos momentos hemos vivido cosas muy importantes en los hospitales donde no ha faltado nada, pero también ha habido momentos muy cruciales como el que se está pasando ahora donde falta todo, y entonces ahí la culpa ya no es del médico. Yo llevo en la profesión aproximadamente como 30 años y tuve el honor de trabajar en el Hospital Civil de Macas, se llamaba, donde hoy es el subcentro de salud.
el INFA. Ahí trabajamos y atendíamos, trabajamos muy duro y quedábamos un residente por turno. Y claro, el residente rotaba cada 3 días, hacía turno y era un trabajo bastante difícil. Para un médico era muy difícil. Nosotros teníamos que hacer partos, tendríamos que atender a las personas que venían de otros lugares, referencias, teníamos que hacer inclusive hasta cirugías en ese tiempo. Eh, Se nos permitía hacer algún tipo de cirugía, ya no como ahora, ahora las cirugías las hacen los especialistas. Y hay que considerar un tema que es muy importante. Yo creo que antes como hoy, sobre todo las personas que están lejos, las personas de Transcutucú, las personas de bajos recursos económicos, a veces acuden al hospital o a su centro de salud sin recursos, sin absolutamente un centavo. Si es un parto, acuden sin pañales, acuden sin ropa de bebé, acuden sin toallas sanitarias que es para la mamá, es decir, ni un medicamento, y no tienen dinero para comprar. Nosotros en aquellos tiempos hacíamos cuotas y creo que hoy han vuelto esos tiempos donde empiezan las enfermeras, el personal médico a hacer cuotas para poder suplir esta deficiencia porque los hospitales no estarían completamente abastecidos. Y yo creo que ese es otro de los factores muy importantes que establece si un paciente tiene a recuperarse o no. Yo creo que no es culpa del personal médico, si no le dan el instrumento necesario para trabajar, es muy difícil. Si no hubiera habido el fallecimiento de los varios niños que sucedió en Taisha y en Macas sobre el tema de la leptospirosis, no éramos conocidos y esas noticias salieron al exterior y un poco se hizo de algún movimiento el Ministerio de Salud, médicos particulares que con buena intención vinieron, pero pasó el tema y ahí quedó y ahora volvemos a lo mismo. Es que este es el punto interesante, porque usted ya advirtió, necesitamos orden. Y en una entrevista previa que le realizamos durante esos días, usted advirtió, esto va a sonar, van a buscar soluciones, pero en este momento. Después al final van a terminar dejando. Incluso existe el riesgo de que los voluntarios que estaban dentro de las comunidades también adquieran la enfermedad porque van de una manera desordenada. Correcto, eso es lo que decíamos alguna vez conversando con usted, ¿no? O sea, a veces las autoridades nos valemos o se valen de estos hechos como para ahí acudir, pero pasa la emergencia, pues nos olvidamos del tema y volvemos a lo mismo. O sea, no hay un trabajo planificado para poder sostener todo este tipo de problemas que se nos vengan. Y es lo que pasó con la niña, ¿no? Entonces, la niña sale de Taisha, tengo entendido, y con una enfermedad que es inmunoprevenible, es decir, pudo haberse corregido con la vacuna. La niña fallece con la tosferina, que es una enfermedad inmunoprevenible. Y la pequeña falleció con tosferina. La pequeña fallece con tosferina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no estamos vacunando, que el Ministerio de Salud no está haciendo un buen trabajo en el tema de vacunación. Son enfermedades inmunoprevenibles que se pudiera evitar si es que el Ministerio de Salud acudiera a todos los sectores con las vacunas. Yo siempre rememoro, yo ya tengo muchos años en esta profesión, siempre rememoro, por ejemplo, el tema de que no importaba antes cuántos niños se inmunizaban y cuántas botellas se tenían que desperdiciar. Si había un niño que nació en ese día, al siguiente día se le vacunaba de la BCG. No importa desechar las otras 9 dosis, no importaba, pero el niño tenía que salir vacunado con la inmunización porque eran personas que venían desde lejos. Entonces, mire, ese era otro concepto de inmunización, cuando teníamos todavía el Izquierda Pérez que producía vacunas a nivel nacional. Entonces, ese era un concepto diferente de vacunación y las brigadas médicas no importaba cuánto costaba. Se utilizaba vía fluvial, vía aérea, vía terrestre, por todos los sectores, se invadía todos los sectores, disculpe la palabra que se lo diga, pero es así. O sea, se atacaba a todos los sectores y se inmunizaba en todos los sectores. Entonces, mire, era un diferente sistema de vacunación y eso fortaleció mucho tiempo. Hasta desaparecieron muchas enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión. También desapareció la tosferina, que hoy nuevamente empieza a progresar. Entonces, básicamente, yo creo que sí tenemos una responsabilidad, como dije, en esta cadena, tanto los padres de familia, porque inclusive hoy los padres de familia con el tema y el cuco que las vacunas no sirven, entonces también dicen, no, yo no le vacuno a mi hijo, yo no quiero vacunar a mi hijo, y no es así, las enfermedades son inmunoprevenibles, solo las vacunas las puede controlar, y eso hay que volver a insistir, que el Ministerio de Salud y los que hacemos salud, insistir a los padres de familia que por favor vacunen a sus recién nacidos, a sus bebés, según el esquema que tiene el Ministerio de Salud, porque es el Ministerio de Salud que tiene los esquemas de vacunación.
Hasta aquí. Importante, para que la ciudadanía lo escuche nuevamente. ¿Hay riesgo de que mi bebé se muera por vacunarle como se lo indica el Ministerio de Salud con el esquema que ellos indican? Absolutamente no, o sea, no hay riesgo y eso ojalá pudiéramos sembrarlo en la conciencia de todos los ciudadanos, sobre todo en el sector rural. No hay peligro de que la persona fallezca por aplicarle una vacuna, porque la vacuna tiene algunos sistemas y la mayoría son virus atenuados, se llama, es decir, pongámoslo así, que son virus muertos que solo crean la defensa. Probablemente presente alguna pequeña sintomatología como fiebre, pero que con el paracetamol se controla. Probablemente puede ser que tengamos un estornudo por ahí, pero eso es la forma de cómo se va produciendo las defensas. Entonces, por ejemplo, la vacuna de la BCG, que es la primera vacuna que es para la tuberculosis, que está en el hombro, la vacuna tiene que dejar una pequeña cicatriz, entonces indica que está bien vacunado, ¿no? Entonces, esa pequeña cicatriz queda. Esa genera la reacción para producir los anticuerpos y evitar que nos dé una enfermedad que se llama tuberculosis, que nuevamente está volviendo a aparecer. Entonces, yo sí ruego a todas las personas que me están viendo, ojalá se pueda transmitir a muchos otros lugares, sobre todo a las personas del sector rural, que por favor hagan vacunar a sus niños y sigan el esquema de vacunación que está proponiendo el Ministerio de Salud. O sea, cuando digan, hay vacunación, por favor, acudan, porque ya no es como antes, ¿no? Antes el ministerio estaba vacunando todo el tiempo, ahora parece que hay ciertas campañas, entonces hay que aprovechar cuando la enfermera golpee su puerta y lo haga vacunar, o cuando lleve a su hijo al Ministerio de Salud, a su centro de salud, aproveche, hágalo vacunar, es importante, previene enfermedades y sobre todo hasta económicamente resulta un ahorro, porque no está gastando en muchos medicamentos y previene sustos como son las enfermedades que nos llevan a deprimirnos, a los papás, a las mamás, no saber qué hacer. Entonces, es importante la vacunación. Sin miedo, vacune a sus hijos. Bueno, esta es la una óptica que tenemos en esta tarde y noche de este importante día lunes, 15 de diciembre de 2025. El asunto de vacunación fue uno de los problemas para que el bebé muriera. Pero otro de los problemas conlleva también el vivir en una zona tan alejada, porque se vuelve complejo de que la familia salga de esa zona y llegue a lugares donde realmente se puedan atender a un niño. Y tomando en cuenta de que la familia sale de una comunidad, creo que queda 4 horas del centro poblado, sale, se le lleva en una primera instancia al hospital más cercano, que es el hospital de Taisha, y como no puede recibir una atención debido al asunto de medicamentos, se le deriva a un hospital más grande que se supone que es el Hospital General de Macas. Entonces, ¿qué está pasando? También vemos que hay una deficiencia por parte del gobierno al momento de no permitir que los hospitales se encuentren abastecidos. Bueno, sí, yo el otro día veía a un asambleísta afín al gobierno que decía que tenía mucha pena que se quedaba sin habla al ver esta catástrofe en el niño en el cartón. Sí, es una pena que el niño haya sido entregado en un cartón. Sí, eso nos da mucha pena, porque también hay protocolos a seguirse. Pero, ¿quién da los presupuestos para el Ministerio de Salud, para hacer salud? Es el asambleísta, ellos aprueban los presupuestos y en este año disminuyeron el presupuesto de salud. Entonces también la gente los que trabajan en el ministerio tienen que ajustarse a los presupuestos que tienen. No quiero comparar cosas, pero por ejemplo, yo trabajé en el año de rural en la ambulancia aérea, yo trabajé en la Shell, ¿no? Y todas las pistas, todos los lugares donde había aeropuerto y donde no había aeropuerto tenían una radio de comunicación. Entonces, con la radio yo me iba a las 6:30 de la mañana y me comunicaba con más de 50, 60 comunidades que tenían pacientes, que tenían enfermos. Entonces nosotros hacíamos los llamados, ya nos contestaba una persona, investigábamos al paciente, a través de la radio sabíamos que si era solo una gripe, pues no teníamos problema, pero sabíamos que podía ser una apendicitis, un infarto, una cosa mucho más grave, una señora que no podía dar a luz. Entonces la avioneta se trasladaba a ese lugar a sacarlo. O nosotros entrábamos a ver qué es lo que estaba pasando como médicos. Ese sistema de salud ya se terminó y eso se hace con recursos. Se llamaba ambulancia aérea. Y las ambulancias estaban dispuestas a cualquier momento del día.
a cualquier momento del día. Sacábamos al hospital del Puyo, al hospital de Macas, al hospital Los Andes de la Shell y algunos otros sectores. Si el tema estaba más complicado, inclusive derivábamos a Quito, a los hospitales del Ministerio de Salud Grandes de Quito. O sea, eso se lo hacía todos los días, todos los días. Entonces, podíamos prevenir algunas enfermedades o algunos fallecimientos de muchas personas, sobre todo las mordeduras de ofidios y las picaduras de alacrán, que eran las más emergentes de esa, sin tener que pensar, el avión entraba y lo sacaba al paciente, ¿no? Y salvábamos muchas vidas. Ese sistema a mí me parece que tiene que regresar, ¿no? Porque los problemas de salud lo están teniendo mucho más las personas que están en comunidades aisladas, donde tienen que bajar por canoa o tienen que trasladarse a pie. Entonces, ese es un problema, de los problemas que el Ministerio de Salud urgente debe tener en consideración, volver al sistema de ambulancia aérea, tanto en la Shell como en la ciudad de Macas, donde había otro médico, éramos dos médicos, uno en la Shell, uno en Macas. Me parece que eso ya se terminó y eso es falta de recursos. Entonces nosotros también entrábamos a vacunar. Entonces el sistema de salud era mucho mejor. Teníamos botiquines en todas las comunidades, es un plan que presentamos nosotros. Entonces cualquier emergencia, el auxiliar de enfermería que estaba en la comunidad o la persona que aprendió un poco de salud solventaba este problema hasta nosotros entrar, verificar y trasladar al paciente a un hospital mucho más grande. Así que hay corresponsabilidad, hay mucha corresponsabilidad en quien no genera o en quien no da los recursos. Y yo no creo que sea factible mucho que a estas alturas, en este siglo, los médicos, las enfermeras, las señoras que hacen trabajo social tengan que estar poniendo una cuota para alimentar a los pacientes, para comprar catéteres, para comprar la medicina que ya se acabó, para comprar los pañales del niño que nació recién. No hace mucho tiempo el Cefas hizo un trabajo muy importante también ahí, ¿no? Cefas ayudaba con el caso de fallecimiento, ayudaba a los ataúdes, ayudaba con los pasajes de las personas que tenían que trasladarse, ayudaba con las leches a los niños desnutridos. Entonces sí hizo un buen trabajo el Cefas hasta que desapareció y también se perdió ese espacio que apoyaba al hospital, al Ministerio de Salud. Entonces yo creo que también el prefecto y el alcalde deberían ver esas posibles ayudas, porque el hospital está en Macas, está en el Cantón Morona y de alguna forma sirve a la provincia y no solamente a nuestra provincia, a otras provincias también. Entonces deberían trabajar en forma conjunta para evitar este tipo de problemas que sí nos duele a todos. Doctor, otra de las aristas que observamos en esta entrevista, bueno, es el asunto del mismo hecho de entregar un cadáver en una caja de cartón. Y si no entendí mal, usted sabe que al menos para llegar a una comunidad, un cadáver se descompone. Se lo embala en una funda. No se sabe en qué estado le metieron a la niña en esa caja de cartón. Porque incluso las enfermeras indicaban que no tenían fundas para manejo de cadáveres, que son fundas especiales que permiten que no hayan fluidos. Entonces, ¿cuál debería ser el protocolo? No es el primer caso. Hubo denuncias de personas en nuestras redes sociales que decían, ok, a mi tía la mandaron envuelta en una sábana, porque se había muerto en el hospital. Le envolvieron en una sábana y me la mandaron así. Yo fui testiga del hecho, no en el hospital, pero sí en el hospital de Elías, de una señora que murió vomitando sangre. La habitación se había inundado un olor bastante fuerte. La señora había vomitado y todo su cuerpo estaba manchado de sangre. Y lo que le dijeron las enfermeras a la señora que toda su vida ha vivido con su mamacita es: agarren a su mamacita, báñenla en su casa y vean ustedes cómo hacen con el asunto de los servicios esenciales. Situaciones que no se dan en una zona urbana, por ejemplo, en una ciudad, porque tienen prácticamente su propio morgue. Si la persona se muere, le mandan a la morgue hasta que los familiares vayan y retiren los cadáveres. Pero acá, en cambio, no existe esa facilidad. ¿Cómo debería ser el correcto manejo de un cadáver? Bueno, yo pienso que el Ministerio de Salud tiene protocolos, ¿no? Tiene protocolos y ahí habría que vigilar que se cumplan los protocolos. Ahora, eso va a depender mucho, como y volvemos al tema del económico, que si no hay fundas compradas por el Ministerio de Salud en stock, o sea, ¿qué es lo que queda hacer? ¿Qué es lo que queda hacer? Es la pregunta. En Macas no hay mucho problema sobre ese tema.
más bien con pacientes de Macas, sino más bien con pacientes de la zona rural. En Macas porque ya se le contrata a la misma funeraria va allá y lo pone en el ataúd. Pero cuando el paciente es de lejos, como en el caso sucedido, sí, sí se tiene problema, porque como dije anteriormente, ni siquiera viene con muda con cambio de ropa, con una muda, la persona que trae, viene con lo que está puesto, no tiene recursos económicos, no trae un centavo, ¿no? Porque piensa que acá se le va a dar todo y se encuentra con una realidad un poco diferente, que llega al hospital y entrando le dice tiene que comprar esto, o a su vez, como dije anteriormente, a veces los médicos hacen una vaca, los personal de enfermería ponen un recurso económico para comprar lo que no tiene la señora. Entonces se encuentra con una realidad muy diferente. Entonces ahí, por más protocolos que existan, no se los puede aplicar porque no existen los recursos. De ahí, lo lógico sería pues, que se le entreguen de la forma adecuada, en una funda adecuada para evitar, como usted dice, que los fluidos se tengan que dispersar. Va a depender mucho también de la formación que tenga el personal que está a cargo de esto, ¿no? De la sensibilidad. Yo siempre a veces digo que cuando estamos mucho tiempo en un sector, sobre todo en el de salud, perdemos un poco el sentido de humanidad, ¿no? Humanidad, entonces tenemos que volver a ese sistema de ver a la persona como es, como una persona que sufre, que llora, que tiene sentimientos, y no como un objeto, que el paciente que lo tenemos hospitalizado no es el señor de la cama número 20, ¿no? El señor XX, con nombre y apellido, y que está sufriendo al igual que los familiares, entonces cambiar la visión de ese tipo y amerita también, yo digo, un proceso de capacitación ahí para volver a esos temas. A veces los médicos nos volvemos un poco medio duros de corazón porque estamos viendo todos los días este tipo de problemas y se los hace como una cosa diaria. Entonces volver, yo digo, a mirar hacia atrás, a esa chispa que nos hizo médicos, a esa chispa que nos hizo enfermeras, a esa voluntad de servir, regresar allá y decir, no, pues yo me hice médico, yo me hice enfermera porque quiero ayudar, ese es el objetivo, porque yo quiero ayudar. Pero claro, en los últimos años los puestos de trabajo han sido muy difíciles y en muchas ocasiones no conseguimos puesto acá, pero podemos conseguir acá, pues, y nos dan ese puestito y vamos por el recurso económico que no es lo adecuado. Es decir, volver a reiterar que a los que trabajamos, me incluyo, a los que trabajamos en salud, ser más humanos, volver a mirar hacia atrás cuando iniciamos nuestra vocación y seguir adelante. Entonces, aconsejarles que sigan esos parámetros que se puede determinar de esa forma y yo creo que nuestra sociedad va a ser mucho mejor. A veces no podemos ayudar porque a veces sabemos de antemano que va a fallecer. Pero yo creo que una palabra de aliento, una acción de solidaridad no nos hace daño, no nos hace mal. Creo que a la persona que está afectada le hace mucho bien. Entonces, ser solidarios entre todos, ¿no? Pero yo sí vuelvo a llamar a las autoridades, yo digo que, por ejemplo, el alcalde es como el papá del cantón, ¿no? Y tiene que ser equitativo con todos sus hijos, igual que el prefecto es como el papá de toda la provincia. Entonces tiene que visualizar el problema y tratar de solventar. Mucha gente dice, no, no es mi competencia, pero no, yo creo que cuando se puede, todo se puede. Decía anteriormente de Cefas que ayudaba bastantísimo, que ayudaba mucho de Cefas en el tema de salud, que hoy lo tenemos, que hoy no lo tenemos. Yo creo que por ahí deberíamos comenzar también hablando con el señor prefecto para que vuelva a trabajar en estos temas de salud que son muy importantes. El CEFAS desapareció, pero lo convirtieron en un centro de especialidades, que aún no se está promocionando, mucho se habla acerca de ello. ¿Hasta qué punto es favorable un centro de especialidades cuando no hay esta gran ayuda que antes era el CEFAS? Bueno, en nuestra tierra es importante hacer salud, ¿no? Pero hacer una buena salud, no una salud solo para figurar, ¿no? Una buena salud y sobre todo en concordancia con el Ministerio de Salud, que son los que llevan la agenda de salud en la provincia y en el cantón. Entonces, una coordinación viendo las necesidades, por ejemplo, si en el hospital no tienen otorrinolaringólogo o tienen un neurólogo, entonces este centro de especialidades sí lo puede tener para evitar ese tipo de problemas y no tener que emigrar a otras ciudades. Entonces, yo creo que tiene que haber una coordinación entre las dos partes. Por ejemplo, el tema de la diálisis, que es importante para Marca, tener los centros de diálisis en su core.
Mucha gente no está contenta y habría que capacitar a ese centro de diálisis o crear a su vez otro centro de diálisis que sería de mucha ayuda para las personas con este problema, sobre todo las personas diabéticas que necesitan ya ese tipo de servicio y poder mejorar. Es decir, yo creo que la creación de un centro de salud, la creación de un centro de especialidades, la creación de un hospital, ya sea de la prefectura o de los particulares, tienen que ir concatenados de la mano con quien lleva la rectoría de salud, que es el Ministerio de Salud, bien coordinado y con información hacia el Ministerio de Salud. El doctor Tarcisio Ojeda esta noche en entrevista con Casa Independiente Amazónica. Sus últimas impresiones para ir cerrando con este diálogo. Sí, reitero el agradecimiento a usted. Es importante recalcar también en estos últimos veranos que hemos tenido 2 semanas, se ha incrementado el problema de las infecciones respiratorias, tener mucho cuidado. Yo creo que podríamos volver a las mascarillas. Si la persona está contagiada ya con una infección respiratoria, volvamos a las mascarillas para evitar seguir contagiando a los demás o nos aislamos. El virus que está afectando, según los exámenes que hemos hecho, son el virus de la influenza. Por noticias sabemos que también este virus ha mutado, el H3N2, es un virus que ha mutado y ya está pues con la cepa K, que está en otros países y que muy pronto llegará para acá. Entonces tenemos que tener en consideración este tipo de patología que se transmite cuando damos la mano, que se transmite a través de la saliva hacia la otra persona. Entonces, si podemos protegernos de estas infecciones respiratorias, es muy importante para evitar la propagación y evitar complicaciones, sobre todo también los permisos del trabajo, que pues, también disminuyen el trabajo a nivel de autoridades, de instituciones. Entonces, sí es importante la protección, el lavado de manos, nuevamente con el alcohol o con un antiséptico, la utilización de la mascarilla sobre todo. Volvamos a la mascarilla. Inicialmente esta enfermedad de la influenza está comenzando con dolor de la garganta y una tos que es muy seca, una tos y no produce secreción. Ojo con eso, a cuidarnos y volvamos a lo que ya vivimos anteriormente con la protección que teníamos contra el COVID, ¿no? Contra el contagio del COVID. Entonces, tener mucho cuidado con esto, no los llevemos de forma superficial y evitaremos problemas posteriores. La entrevista junto al doctor Tarcisio Ojeda, un reconocido médico de nuestra ciudad, aquí en Macas y también en la provincia de Morona, Santiago. Gracias mil a nuestros amigos que nos escuchan a través de Casa Independiente Amazónica. Yo soy Elizabeth Cuesta y conmigo será hasta la próxima.